Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Moira Victoria. Hoy por ser día viernes y los días viernes para mí son muy especiales también porque son bastante místicos y también celebramos al arcángel Uriel en este día y bueno, otras también seres que se pueden celebrar en este día viernes. También quiero hablarles de esta luna creciente y luna menguante. Como ya les he enseñado muchísimas veces, que el yin y el yang tienen mucho que ver con estas dos fases lunares. Me han estado preguntando y aquí estoy enseñándoles. Esto es muy importante que usted lo pueda saber y así poder aplicar también qué puede usted hacer en la luna menguante y qué puede hacer usted en la luna creciente. Un saludo para todos donde quiera que se encuentren y que estén muy llenos de bendiciones, contentos también y con todas las cosas que estamos viendo en el mundo, pues mucha paciencia, mucha fe, muchos rezos y meditación también, una mente positiva siempre para cualquier adversidad. Así es que aquí se traen muchas predicciones que son verdaderas y todo es, como yo digo siempre, un cheque al portador. Y comparto muchas enseñanzas aquí, las cuales por eso voy a estar enseñando hoy un poquito, porque estos temas son largos y tendidos. Toda la vida que he hecho seminarios se ha hablado mucho de las fases lunares y le he enseñado muchísimo a mi público que me ha seguido también aquí mismo en estos canales de YouTube, lo que tiene que ver también con estas fases lunares que son tan importantes como también con la madre tierra y todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Por eso les digo siempre que una persona que se hace llamar bruja no es que sea una hechicera, que hace daño, que hace mal. Al contrario, las brujas antiguas son las brujas naturales, las que trabajaban con la naturaleza, las que amaban la tierra y respetaban la tierra, y también las que amaban y respetaban todas estas enseñanzas sobre las fases lunares también, y muchas otras cosas más que ustedes pueden ir aprendiendo poquito a poco. Así que hoy vamos a hablar de estas fases lunares del yin, del yang, que pertenece también a la luna menguante y a la luna creciente. La luna menguante, estamos ahora en este mismo momento, estamos regidos por esta energía de la luna menguante. Esta luna menguante también se asocia con lo que se llama el yin. El yin pertenece a la fase lunar menguante y se asocia también lo que se llama el yang con la luna creciente. Así es que es femenina y es masculina también esta energía. El yin, recuerden que se asocia con la luna menguante y lo que es el yang se asocia con la luna creciente para que lo tengan en cuenta cuando les toca hacer todo aquello que sea de crecimiento o de limpiar para no mezclar también las energías. También se sabe que lo que tiene que ver con el yin y el yang también son dos fuerzas, yo diría, fuertes, místicas y también opuestas, por los cuales una es el yin y la otra es el yang. Son dos elementos, son dos fuerzas completamente energías opuestas. Una es negativa, otra es positiva. Entonces tenemos que saber usar estas energías positivas y las energías negativas. ¿Para cuándo? El yin viene siendo una fuerza de poder femenino, una fuerza de poder, yo diría que ayuda muchísimo también a todo el ser humano cuando estamos hablando del yin, una fuerza de un poder femenina, una fuerza también que le puede ayudar a muchísimas cosas, pensamientos que te puede tener y a desarrollarse también una energía, la cual usted podría saber, esta energía femenina me va a ayudar ahora para tal y tal cosa y saber que puede usted también hacer cualquier ritual o cualquier petición espiritual dejándose llevar por esta energía femenina, que estaríamos hablando de la energía del yin. Ahora,
también debo de decirles que es una energía positiva, una energía también oscura, por eso pertenece a la luna menguante, porque la luna menguante, como siempre les he dicho, es luna oscura, así se le llama a la luna menguante. ¿Para qué podemos usar la luna menguante? La luna menguante, como se los digo siempre aquí, la luna menguante es muy importante para limpieza, para neutralizar también, para ayudarse con que usted pueda también limpiar su hogar, limpiar su persona por cualquier asunto que esté pasando personalmente. Usted puede hacer uso de alguna herramienta, ya sea de plantas o de otras cosas que tiene que ver para limpiar todo este cuerpo etérico que necesitamos purificar. Entonces, esto lo podemos hacer en la luna menguante, también limpiar su hogar, sus negocios, botar todo aquello que nos sirve para que no estorbe y no detenga la energía. Porque también a veces tenemos en la casa o en los negocios o donde sea cosas guardadas que pueden estar hasta quebradas, pueden estar que ya no sirven, que ya no las necesitamos y lo mejor es salir de ellas para que no vengan a ser un obstáculo a nuestra energía, en este caso negativa, que es la que se almacena para nosotros y que estamos pudiendo limpiarla con la luna menguante. Esta luna menguante nos ayuda muchísimo para todas estas cosas. Si nos vamos también a ver una persona que se haga llamar espiritual, ya ve que muchas personas se hacen llamar espiritual, otros creen en la luna, otros no creen ni siquiera ni en la naturaleza ni nada, y es muy interesante. Si usted se hace llamar una persona espiritual profunda, debe de aprender y de practicar todo lo que tiene que ver también con estas fases lunares y también con lo que tiene que ver con el yin y el yang. Esto es muy importante, por eso mismo una persona profundamente en un nivel espiritual debe de conocer profundamente todo aquello de esas fuerzas, la fuerza negativa y la fuerza positiva. Debe de conocer todo aquello que se relaciona con las energías oscuras y las energías de la luz, porque cada una de estas fases lunares le enseña a una persona profundamente a nivel espiritual que debe de practicar también todas estas enseñanzas que también son de la naturaleza. Es importante que usted conozca las leyes espirituales. Las leyes espirituales son muchas. Hay muchas clases de leyes espirituales, pero si nos vamos a hablar de lo que estamos hablando ahora, de lo que es el yin y el yang, la luna menguante con la luna creciente, pues entonces estaríamos haciendo uso también de todas estas fuerzas, que son fuerzas opuestas, fuerzas que nos pueden ayudar muchísimo, como también cuando tenemos las energías de la luna creciente. Ya les he enseñado muchísimo aquí y hay bastantes rituales también que tienen que ver acá con la luna creciente y a través de los años que yo llevo acá con ustedes, les he ido enseñando. Los que son nuevos, que vienen llegando nuevos, pues tienen que buscar hacia atrás de los videos anteriores para que encuentren estas enseñanzas. Pero aquí se ha venido enseñando por toda una vida todas estas enseñanzas de las fases lunares, de las leyes también espirituales y de muchas otras cosas más que también une a las energías de las fuerzas opuestas, como viene siendo la energía del bien y también la energía del mal. Es importante saber que cuando usted se hace llamar a una persona espiritual, debe de conocer de ambas energías. Muchas personas creen que porque una persona posee ambas energías o es conocedora de ambas energías, es porque la persona es mala. Yo siempre he dicho abierto aquí que soy una persona que conozco el bien y que conozco el mal, que soy de las dos aguas. Eso quiere decir que soy de dos aguas y que conozco profundamente sobre el bien y sobre el mal. Y el que conoce el mal es el que puede ayudar a otras personas. Si una persona no conoce sobre el mal, no podría ayudar a nadie porque es para ayudar a las personas contra aquello que le está molestando y le contrarresta también a veces la felicidad, la economía, el crecimiento en el amor y en muchas otras cosas también. Así es que es muy interesante saber lo que simbolizan estas dos
fuerzas negativas y fuerzas negativas positivas. Por ejemplo, cuando hablamos de la vida y la vida podría considerarse positiva y la energía de la muerte negativa. Eso también tiene que ver mucho con el yin y el yang. El blanco y el negro, por eso tiene esta forma de tener la mitad blanca, la mitad negra. Es porque viene también simbolizando el yin y el yang, el blanco y el negro. Cuando hablamos de la noche y del día, hay una gran diferencia en la luz que tenemos por el día y la oscuridad que tenemos por la noche. También simboliza el yin y el yang. Simboliza los dos polos opuestos también, las dos fuerzas opuestas. Cuando hablamos de el cielo y de la tierra, igual. Estamos también mencionando el cielo y la tierra como la energía del yin y el yang, que también tiene que ver con estas dos energías de fases lunares, como en este caso estoy hablándoles de la luna menguante y la luna creciente. También cuando hablamos de otra energía que viene siendo la salud y la enfermedad. ¿Cuántas veces usted está enfermo? Luego se puede recuperar, quizás no, quizás sí, pero simboliza también todo lo opuesto. Todo lo que tiene que ser opuesto es así, el yin y el yang. La oscuridad también y la luz simboliza también que tenemos la luz y tenemos la oscuridad, como cuando estamos hablando casi parecido de la energía del día y la noche. Cuando hablamos también del bien y el mal, es lo mismo que les estoy hablando ahorita. Toda persona espiritual profunda debería de conocer sobre el bien y sobre el mal y saber que tenemos esas leyes espirituales, que tenemos también que tenerlas para poder ayudar a las demás personas. Si no, no podríamos ayudar a nadie aplicando solamente una de estas leyes, en este caso, que se asocia con el yin y el yang, ya sea con el bien o ya sea con el mal. Cuando hablamos de la pobreza y de la riqueza, también estamos hablando de la contrariedad que hay entre ser rico o ser pobre. Es también atraer la riqueza o atraer la pobreza. Si hablamos también que del frío y del calor, pues el calor es una también yin y yang con el calor y con el frío. Ahora, cuando estamos hablando también de lo que tiene que ver la felicidad y la tristeza, cuántas veces personas tristes, personas alegres, otros también pues tratan de simular un poquito la tristeza con un poquito de felicidad y eso también tiene que ver con estas leyes opuestas y estas energías opuestas de lo que es el yin y el yang. Y también te podemos decir de aquello que es falso y es verdadero. Cuando estamos viendo que algo es falso y lo otro es verdadero, eso también se puede acumular a lo que tiene que ver con el yin y el yang. El símbolo del yin y el yang lo dice todo y se lo explica todo. Cuando estamos viendo esta parte blanca y esta parte oscura de este símbolo que tiene que ver con el yin y el yang. Ahora bien, cuando hablamos también de el yang, se asocia a la energía también masculina. Es muy importante saber que la energía del yang es masculina y la energía del yin es femenina. Y nos sirve para muchas cosas. La energía del yang, que viene siendo la energía masculina, nos ayuda también para crecimiento. Puede ser crecimiento espiritual, crecimiento material, para cualquier crecimiento. Nos ayuda a aquel movimiento también, como le llamo yo, fuerza y acción en todas las fases lunares y ayuda muchísimo a la luna creciente también para crecer, para sus negocios, para su dinero, para muchas cosas que usted quiere hacer y tiene planes de crecimiento, le puede ayudar muchísimo también. Lo que estamos hablando de la luna creciente que pertenece también al yang, a esta energía del yang. Una fase de luna menguante es el yin, otra fase de luna creciente viene siendo el yang. Y la luna menguante, recuerde que le digo que es buena para hacer limpieza, es buena para que usted bote cosas que usted no necesita, es bueno para que usted archive papeles que no los tiene que estar viendo, es bueno también para quemar papeles que ya no los necesita, para hacer también una lista de
aquellas cosas negativas que usted puede tener en mente, que le viene arrastrando de antes, que le bloquean solamente con el hecho de pensarlas, haga una lista también y la puede quemar para transmutar. Pero igual también hay personas indeseables que no queremos saber más de estas personas por alguna razón. Hay que escribir también el nombre de estas personas y quemarlo y sacarlo de nuestras vidas, haciendo una limpieza total a nuestro interior, porque eso nos va a ayudar para purificarnos y también nos ayuda a purificar nuestro ambiente donde nos encontramos. Cuando nosotros nos purificamos, también limpiamos el ambiente. Hay personas que creen que porque limpian su casa, limpian su apartamento, ya eso es basta y sirve. Si nosotros no estamos limpios, no buscamos una purificación en nosotros, eso no va a ayudar al hogar, a la energía que está emanando el hogar. Nosotros mismos somos la energía que acumulamos en cualquier lugar, hasta en nuestro vehículo que podemos estar manejando. Así que muy importante la purificación y recordar siempre que el yin y el yang son dos polos opuestos. Uno pertenece a la luna menguante y el otro pertenece a la luna creciente. Esto tiene que ver mucho también blanco y negro como lo hace el símbolo del yin y el yang. Espero que esta pequeña reseña que les traigo hoy de enseñanza les sirva de mucho y puedan aprender hasta aquellos que dicen saber, que practican también las cosas espirituales y que a veces las practican y las como que las enseñan al revés. Hay que aprender correcto para poder enseñar también a nuestra gente correctamente para que no se puedan equivocar. Una equivocación a nivel espiritual de cualquier enseñanza o cualquier práctica, más bien puede hundirle en vez de sacarle hacia arriba. Por eso hay que hacer mucho caso y también aprender lo que usted cree que le sirve y estas leyes espirituales y lo que tiene que ver con la naturaleza es muy importante. Si le gustan nuestros videos, suscríbase a este canal, también nos regala un like y si quiere su consulta personalizada privada, recuerde que puede visitar nuestra página web, donde está toda la información para consultas y seguir también las instrucciones de las consultas. Hoy les habló Moira Victoria, les traje esta enseñanza. Gracias a todos por estar aquí y muchísimas bendiciones. Que la pasen muy bien y que estén siempre unidos en familia y como tienen que estar. Gracias y hasta entonces.